tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar de Survey RF. Si os parece, vamos a dar 2 o 3 minutitos de rigor para que se conecte la gente. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando, si os parece. Ya tenemos bastantes asistentes. Bueno, como decíamos, hoy es la última sesión del curso y vamos a hablar de la vía biliar, lo que tiene que saber el junior en radiología intervencionista. Para hacer el webinar nos acompañan, pues es un placer presentar a mi compañero Alejandro Pascagaza del Hospital Clínic de Barcelona y a Beatriz García del Hospital Universitario de Valdecilla de Santander. Así que nada, bueno, recordaros a todos, las preguntas las podéis poniendo en el chat y después al final las haremos todas juntas y un poquito de debate. Alejandro, si quieres comenzar tú. Vale, vale. Como decía mi compañera Paula, soy Alejandro Pascagasa, radiólogo intervencionista del Hospital Clínic de Barcelona. Eh, tenemos que tener en cuenta que es un rato muy corto para hablar de la vía biliar, porque incluso en urgencias hay mucho que hablar de la vía biliar, pero bueno, entiendo que es para un perfil junior. Yo creo que hay muchos datos que son interesantes y que podemos sacar adelante en este rato. Antes de irnos con la aguja, ir a drenar, sí que es importante hacer un poco de radiólogos y entender un poco lo que subyace a este drenaje, ¿no? Conocer qué tan extensa es la lesión, cuáles son los radicales implicados para no ir a por ellos, cuáles sí que están dilatados, a los que sí que sería nuestra diana, saber qué lóbulos hepáticos o segmentos están atróficos, en cuyo caso no tendríamos que esforzarnos tanto sobre estos segmentos, saber si es una naturaleza tumoral o no de la lesión y si hay una obstrucción duodenal asociada, porque podrá eh, molestar para el funcionamiento de los drenajes. Y para esto podemos contar con nuestras imágenes como radiólogos. Típicamente la colangioresonancia nos puede ayudar un poco a entender cómo es la distribución de estas lesiones, saber por ejemplo, en este caso es un lóbulo hepático izquierdo atrófico, y entender que al ser un colangiocarcinoma, pues tenemos que saber muy bien sobre qué radical sí que tenemos que ir y a cuál no. Para esto es importante tener una chuleta en algún sitio nuestro para entender, para reconocer. Esta es la clasificación de Bismuth, y entender que las lesiones tipo 1 sí que podrían ser abordadas por un endoscopista, pero a partir del Bismuth 2 ya es territorio del drenaje percutáneo. Y también entender que cuando ya son lesiones tipo 4 o más allá del tipo 4, incluso tendremos que saber decir que hay pacientes que no son drenables. Y esto cuesta decirlo. Casualmente, ayer tuve esta urgencia y la aproveché para tomar algunas fotos en el que, a diferencia del anterior con la georresonancia, pues esta es un caso típico de una coledocolitiasis vista en resonancia, y que, bueno, en este caso pues sí que nos podemos permitirnos un poco más la licencia de escoger si es izquierdo o derecho. Aquí tiene ascitis, que ya entenderemos que tendrá otra consideración. Si hay un lóbulo izquierdo atrófico, claramente, por obvias razones, iremos al lóbulo hepático derecho. Pero si tenemos lóbulo hepático izquierdo, sí que tendremos que determinar cuál lóbulo hepático está más dilatado, para definir si hacemos el abordaje izquierdo o derecho, cuál no está infiltrado, si evitar un acceso sobre el radical con tumoración, reconocer si hay ascitis y saber si este paciente irá a cirugía, en cuyo caso muchos cirujanos prefieren que drenemos el lado derecho para tutorizar la vía biliar. Hay ventajas para drenar el lado derecho, como menor radiación para nosotros. Es ideal para cuando no tenemos la vía biliar muy dilatada, cuando tenemos un lóbulo hepático izquierdo atrófico, cuando hay una lesión tumoral también del hepático izquierdo, cuando son potencialmente quirúrgicos, y ecográficamente el acceso de la aguja respecto a las del ecógrafo es mucho más favorable, porque llegamos a hacer un abordaje perpendicular a las de ecografías, pero es más incómodo para el paciente.
También el abordaje derecho nos permitirá incluso, cuando tengamos un poco más de expertise, incluso hacer una punción central, no para drenar, no para dejar un drenaje definitivo, sino para lograr hacer una tinción del árbol biliar y luego ir a por ellos una punción más periférica, guiado por fluoroscopia. También una punción vesicular, aunque nunca es una punción habitual, pero sí que es una herramienta que podemos tener bien para hacer una colangiografía transcolecística, y volver a teñir la vía biliar para luego sí dejar el drenaje o incluso dejar un drenaje vesicular si la localización de la lesión tiene sentido común, por sentido común que drenemos la vía biliar a través de la vesícula. Ya sería un abordaje un poco más de rescate, pero bueno, tenemos que saber que está en nuestras manos también esta posibilidad. El drenaje izquierdo también tiene sus ventajas. No tiene, está más cerca a la pared abdominal, lo podemos pinchar, lo vemos mejor. Es más segura cuando el paciente presenta ascitis, pero sin embargo, cuando hay ascitis sí que tenemos que tener en cuenta que esta ascitis tenemos que drenarla antes del abordaje percutáneo. Y una de las cosas que yo resalto mucho de la viabilidad del acceso izquierdo es que es más confortable para el paciente. No es un abordaje intercostal y los catéteres se luxan menos con la respiración. Tiene menos complicaciones por el desplazamiento del catéter, menos fuga biliar y es menos probable pinchar la pleura. Pero también tenemos que saber que es el acceso con más complicaciones hemorrágicas respecto al derecho. Antes de llegar a drenar al paciente, recordemos que tenemos el consentimiento informado y que pues hay algunos mínimos que tenemos que tener del drenaje, el ayuno, conocer la hemostasia del paciente, tener una profilaxis antibiótica y la citis es importante tenerla en cuenta para estos drenajes. Tener un checklist, el que sea, bien cogerlo de Servei, decirse o bien adaptarlo a cada centro hospitalario y ser muy, muy riguroso con él. Es muy importante entallar, dejar una zona amplia, estéril, porque aunque nuestro abordaje, pues ya sepamos que queramos hacer el abordaje subsifoideo, durante el procedimiento podemos necesitar el abordaje derecho y es importante ya tenerlo solucionado. El paciente en supino y con el brazo en abducción será más cómodo para el paciente y también para nosotros. Yo insisto en el campo estéril muy amplio, será más cómodo para todos. Tenemos que tener como mínimo un ecógrafo con una sonda convexa de 5 MHz. Todas las funciones deberíamos aprenderlas a hacer ecoguiadas y de rescate también deberíamos aprender a hacerlas por fluoroscopia, no solamente para la punción, sino para valorar complicaciones tras el drenaje. Una sala de geografía, más o menos un Convincity pero en ocasiones que necesitamos orientarnos, y la sala de geografía pues para la introducción del material, con la geografía, incluso saber que en algunos casos van mal y tendremos que hacer un abordaje vascular para las complicaciones. El material típico es una aguja chiva, hay agujas Stroker, pero la ideal es esta aguja chiva que nos permite con el bisel orientar hacia dónde se nos va la guía, una microguía de 0,18. Hay algunas chivas con punta ecogénica y luego hay un set que es triaxial, que consiste en una cánula rígida. Eso es una cánula rígida metálica, luego un dilatador y luego el introductor, que suele ser de 5 French, y nos ayudará es una técnica de Seldinger para la punción. Armado este introductor, este catéter triaxial, lo veremos algo así, es un catéter 5 French y lo interesante es que dentro de este catéter 5 French podremos incluso entrar un catéter 4 French corto, un manipulador biliar, y nos servirá para poner mucho mejor la guía. Este es el material un material básico que deberíamos tener. La guía hidrofílica angulada, yo sinceramente la prefiero stiff, muchos compañeros no, pero bueno, esto también sí que va a gustos, y tener un Amplats para tener mejor soporte cuando avancemos un drenaje.
Tenemos que conocer las diferencias entre un drenaje externo, que es un tipo pigtail, un drenaje que solo tiene orificios distales, y un drenaje interno externo, que ya lo veremos un poco más adelante. El drenaje externo es una técnica más sencilla, asegura una mejor descompresión de la vía biliar. Simplemente, eh, bueno, como drenar cualquier otra colección que hayamos drenado en el abdomen o en el tórax, es poner un pigtail, sinceramente, no es más que esto. Las desventajas es que, pues como cualquier catéter es molesto para el paciente, es susceptible de infecciones locales, susceptible de obstrucción, de contaminación de la vía biliar desde el exterior, requiere recambios y hay una posibilidad de abscesos subclínicos. El drenaje interno-externo tiene ventajas porque al tener orificios proximales, un segmento proximal que es fenestrado, perdón, eh, permite la recolección de la vía biliar, de la bilis intrahepática y podría salir por su segmento de drenaje distal hacia la asa intestinal. Permite esto, un flujo de bilis hacia el interior, es un poco más, tiene un flujo más anatómico, nos permite tener un acceso permanente a la vía biliar para futuras revisiones. Y una vez cerrado este catéter de drenaje, pues nos permite ver cómo está funcionando internamente la fisiología de este drenaje. Desventajas, pues al igual que el catéter externo, pues es igual de molesto, es susceptible de infección. En este se suma la posibilidad de la contaminación retrógrada desde la asa intestinal también hacia la vía biliar y las mismas desventajas que el externo, ¿no? Se puede obstruir y requiere recambios. Es importante eh, ver esta marca radiopaca y que indica que a partir de esta marca radiopaca hacia el pigtail hay agujeros. Si dejamos una marca radiopaca muy retirada, la bilis puede salir hacia la cavidad peritoneal y si la dejamos muy avanzada, pues no, el catéter no será capaz de recoger la bilis de los radicales biliares intrahepáticos. Este es el caso que les comentaba al principio, que casualmente fue ayer. Eh, una coledocolitiasis confirmada por TAC y por colangioresonancia. Consistió en una punción con una aguja chiva de 22 Gs. Recomiendo mucho untar la guía chiva con una largadera corta para la inyección de contraste. En pacientes con langíticos es importante no forzar mucho la inyección de contraste porque hacen translocación bacteriana y hacen picos de sepsis. Entonces, una punción con aguja fina, con alargadera, contraste, luego pasamos una guía de 0,18, lo más distal que podamos, y luego tras un intercambio con un catéter, pusimos una guía Amplatz y sobre la guía Amplatz finalmente un drenaje interno-externo. Siempre que podamos usar el hilo, que es el que al final asegura la forma del pigtail. Y existen unos sistemas de seguridad que en algunos sitios los hemos podido probar. Es un macho-hembra que simplemente se conecta entre el drenaje que tenemos, el drenaje biliar y la bolsa de recolección. Una conexión que al mínimo tirón del paciente se suelta esta conexión y no se retira completamente el pigtail. Y bueno, en algunos hospitales que lo he podido probar van muy bien. De la colecistostomía, decir muy poco, simplemente que, bueno, pacientes con una colecistitis aguda confirmada y que pueda que pueda hacer cirugía, pues irá directamente con la cistectomía. A nosotros nos quedan aquellas aquellas colecistitis que por comorbilidades, un riesgo quirúrgico o anestésico no pueden ir a cirugía y que fracasa el tratamiento médico, pues allí tenemos cabida en la colecistostomía, sí, en la colecistostomía. Aquellos que mejoran con tratamiento antibiótico y se enfría esa inflamación, pues irán a colecistectomía. Y aquí hay pacientes que tenemos con colecistostomías permanentes, pero que requerirán el recambio del catéter cada 3 meses aproximadamente. La punción la podemos hacer idealmente con una técnica de Seldinger transhepática, evitar en lo posible las punciones
peritoneales directas. Y bueno, esto sí que es como drenar cualquier otra colección, una punción, guía y sobre guía poner el pigtail como un drenaje externo. Y finalmente, recordarles que, bueno, tenemos dos tipos de catéteres de drenaje, el tipo Seldinger, que es el que les he enseñado antes, que tiene una cánula plástica o una metálica, eh, y otra técnica trocar, que simplemente que va el catéter pigtail, y dentro del catéter pigtail va una aguja. Realmente es una técnica de one step o trocar. En la medida de lo posible nos da mucha seguridad todo lo que sea avanzar material sobre guía. Como intervencionistas realmente nos da mucha más tranquilidad. Y eso es todo. Bien, muchas gracias, Alejandro. Si queréis, como hemos dicho, ¿no? Hacemos las preguntas todas juntas al final. Beatriz, si quieres hacer ahora tu charla y Vale, simplemente muy recordarle bien. a la audiencia que pueden dejar las preguntas, que no les dé vergüenza, que dejen las preguntas en el chat y así al final podemos comentarlas. Vale. Bueno, espero que se vea bien. Bueno, como ya me han presentado, soy Jordi García de Valdecía, de Santander, y vamos a hacer unos básicos de la vía biliar, de drenaje de la vía biliar para perder el miedo. Entonces, en cuanto a objetivos, conocer un poco el manejo básico de los pacientes con obstrucción de la vía biliar, ya sea benigna o maligna, describir las indicaciones, contraindicaciones e instrucciones para realizar el drenaje biliar y la colocación de stents y establecer parámetros de éxito técnico y seguridad minimizando las complicaciones. Vamos, en definitiva, para que le perdáis un poco el miedo a estos procedimientos de drenaje biliar. He basado un poco en este artículo de los estándares de praxis de CIRSE, que creo que es muy útil, sobre todo para cuando uno está empezando, porque viene muy bien los paso a paso y creo que es muy útil. En cuanto a las indicaciones, la primera y la más importante, seguramente la obstrucción sintomática de la vía biliar que cursa con ictericia, prurito y colangitis, y ya sea de causa benigna o maligna. Las benignas, sobre todo por litiasis o estenosis de la vía biliar, ya sea iatrogénicas o cirrosis biliar primaria, colangitis, etcétera. Y las malignas, probablemente las más frecuentes, por colangiocarcinomas, hepatocarcinomas, hígados metastásicos o patología todo de la ampolla de Bater, como el carcinoma del páncreas. ¿Vale? En estos casos van a ser como tratamiento paliativo o con un objetivo de disminuir los niveles de bilirrubina para intervenir o para realizar una quimiorradioterapia. Como segunda indicación, tenemos las fugas biliares, que pueden ser posquirúrgicas, traumáticas o iatrogénicas, y finalmente, previo a intervenciones terapéuticas de la vía biliar, como la extracción de litiasis, la dilatación de estenosis o la colocación de stents. En general, se dice, sobre todo en los artículos, que la vía endoscópica es de primera elección, salvo que esté contraindicada, haya fallado la CPRE o que no haya disponibilidad de la misma, pero eso varía un poco en función de los centros. Estas son un poco el cuadro de las causas de lo que hemos dicho, de las obstrucciones de la vía biliar, las benignas, las malignas, tampoco me voy a extender mucho en esto. Y en cuanto a contraindicaciones, pues la contraindicación absoluta, la única que hay, es las alteraciones de la coagulación, que son las que nos aumentarían muchísimo el riesgo de sangrado. Entonces vamos a tener que tener en cuenta que tiene que tener una actividad de protrombina de más del 65% o un INR de menos de 1,5. En cuanto a las relativas, pues como la alergia a contrastes yodados, que controlaríamos con premedicación y con vigilancia, la inestabilidad termodinámica, obviamente, ascitis, embarazo, poliquistosis hepática, infección de la zona de punción o una baja esperanza de vida. Como ya ha dicho Alejandro, la ascitis tendríamos que tenerla en cuenta porque probablemente tengamos que hacer un drenaje, una paracentesis evacuadora previa. Y aquí también he añadido un poco los factores que amplifican el riesgo de complicación por sangrado, como es uso de antiagregantes, una edad avanzada, cirrosis o cuanto más gorda sea la aguja que utilicemos para pinchar. Vale. Previo al procedimiento, repetimos un poquito, pero esto es muy importante. Necesitamos que el paciente tenga unas ayunas de 6 horas, que tengamos unos parámetros analíticos correctos, que tenemos que apuntar bien en la checklist, ¿vale? Unas plaquetas de más de 50.000 y lo que hemos dicho de 65% de actividad de protrombina o INR de menos de 1,5. Añado también una hemoglobina de más de 8 porque a veces si se produce un riesgo de sangrado, pues bueno, podríamos anemizar al paciente. Entonces intentamos tener al paciente lo más óptimo posible. Antes de empezar, pues, si tenemos imágenes previas, las tenemos que revisar para que planeemos un poco el abordaje, por dónde tenemos que decidir por dónde pinchar y vemos un poco si necesita, lo que hemos dicho, una paracentesis vacadora en el caso de ascitis.
Tenemos que entregar un consentimiento informado, como este es el del ejemplo de la survey, en el que ahí se refleja un poco tanto el procedimiento como la tasa de complicaciones que pueda tener que el paciente debe conocer. Importante realizar una profilaxis antibiótica. Nosotros utilizamos ciprofloxacino o ertapenem y el procedimiento lo vamos a realizar con anestesista, con sedación consciente y anestesia local, ¿vale? Entonces, tampoco, esto lo vamos, como lo ha contado ya un poco Alejandro, tampoco me voy a extender muchísimo. Vamos a utilizar tanto la ecografía como la fluoroscopia. Yo creo que es muy útil que sepamos manejar las dos técnicas bien para que nos manejemos. La típica descripción de cuando no se utilizaba la ecografía del manejo del drenaje por fluoroscopia era tener al paciente en decúbito supino para pinchar por el lóbulo hepático derecho, línea axilar media, en el borde superior del espacio intercostal más alto posible, pero ojo a las inspiraciones. En ese caso yo lo que suelo hacer es coger el catéter triaxial, el intercambiador de guía, ponérselo en el espacio intercostal y ver un poco cómo hace las respiraciones para que vemos que no vamos a pillarle ni la pleura. Habría que pensar en una posición paralela a la mesa y ascendente hacia los segmentos 6 o 7. Eso para el derecho. En el izquierdo iríamos a la región subsifoidea, sobre todo los 3 dedos después de la apófisis y sobre todo al segmento 3. Pero bueno, si tenemos ecografía y tenemos buena ventana ecográfica, vamos a intentar tirar de la ecografía porque nos da muchísima más seguridad, menos riesgo de complicaciones. Y pienso que sobre todo es más útil en el lóbulo hepático izquierdo porque es donde mejor se va a ver, no tenemos esas costillas que nos molestan. En cuanto a la fluoroscopia va a ser más útil y nos va a dar, sobre todo, a ayudar en el lóbulo, o sea, a mejorar este acceso en el lóbulo hepático derecho. He puesto esta diapositiva porque la punción tiene que ser lo más periférica posible idealmente para evitar complicaciones. Entonces, sería un poco donde queremos pensar idealmente, cuanto más periférico posible, un poquito más central aceptable y luego ya en la confluencia de los conductos hepático izquierdo y derecho sería peligroso porque hay mucho riesgo de fuga biliar y de complicación hemorrágica por dar un vaso grande y obviamente prohibido darle al nivel del código. Esto sería para colocar el drenaje, uno como hemos dicho, para tinción de la vía biliar. Podríamos pinchar el radical central, teñir toda la vía biliar y ya dirigirnos a una nueva zona. Como hemos dicho, anestesia local y una pequeña incisión con el bisturí para que luego no fuerce la entrada del catéter. Usaríamos una aguja tipo Chivas, meteremos la aguja, pues si podemos, guiando por ecografía y aspiramos y metemos contraste. Si el contraste se lava, es que no estamos en una vía biliar. Podríamos estar en una arteria, que sería un flujo pulsátil y periférico, en porta, que sería lo más frecuente también, no pulsátil y periférico, y una subreta hepática que dirige hacia zona central. Si el contraste se permanece o deposita, estaríamos en vía biliar. Tenemos que saber diferenciar esto que estamos viendo. Eso, lo que hemos dicho antes, si funcionamos directamente una vía central, podemos aprovechar para teñir toda la vía biliar y dibujar el mapa. Intentaremos evitar atravesar la cápsula varias veces para evitar un poco el riesgo de fuga biliar y también intentar ir directamente a colocar el drenaje en un catéter central. Una vez ya hemos funcionado, meteremos una guía de 0,18 y colocaremos el catéter triaxal que usamos como intercambiador de guía. ¿Vale? Ahí podemos realizar con la angiografía para ver bien toda la anatomía y con una guía hidrofílica. A mí, por ejemplo, sí que me gusta usar más la normal. Intentamos acceder a la vía biliar principal, intentando atravesar la estenosis. ¿Que podemos hacerlo? Intentamos dejar siempre que podamos un drenaje interno-externo. ¿Vale? Que no podemos, pues dejaremos un catéter corto en vía biliar externa, que a veces es buena opción si no podemos pasar y porque puede, para un drenaje rápido prequirúrgico, puede servir a los compañeros. ¿Vale? Y aquí un poco el esquema de cómo hacemos, lo hemos dicho, es el Dinger puro, pinchamos, teñimos de contraste, pasamos la guía de 0,18, a través de ella el triaxial, la guía de 0,35 y luego ya sobre ella pasaremos el drenaje. ¿Cuándo pondríamos stents biliares y cuándo no? Entonces, los stents biliares vamos a tener dos tipos, que son los biodegradables, que utilizaremos para las estenosis benignas, sobre todo postquirúrgicas o por el aspecto inflamatorio, pero sobre todo quirúrgicas, o luego las metálicas para pacientes, sobre todo con inflamaciones irresecables, ¿vale? De aspecto paliativo. En algunas lesiones ciliares que afectan a ambos lóbulos hepáticos, podríamos intentar colocar dos stents a través de un acceso bilateral por lóbulo hepático derecho y el izquierdo.
¿Cuándo no podremos colocar los stents? Pues cuando estemos ante una hemogbilia activa, un paciente que esté con colangitis o sepsis en este momento, tendríamos que esperar cuando haya un empeoramiento de la función hepática o cuando tengamos litiasis, que en este caso lo que intentaríamos sería más extraerlas o reducir el tamaño. El procedimiento de los stents es bastante similar. Generalmente vamos a partir de un paciente que ya tiene un drenaje interno-externo, entonces sedación antibiótica, anestesia local, igual en ese caso lo mismo. Retiraremos el drenaje a través de una guía de 0,35, colocaremos introductor y realizaremos una colangiografía para identificar el punto claro de la estenosis. Ahí ya colocaremos una guía de más soporte y si la estenosis es suboclusiva y podríamos necesitar dilatar antes. Vamos a liberar el stent en el punto exacto de la estenosis y si no queda abierta, dilataremos con un balón de angioplastia. Tendremos que valorar si tenemos que dejar el drenaje de protección 2 días en caso de que el procedimiento haya sido muy traumático, el paciente esté con bastante dolor o infección o haya mucha hemobilia para evitar que se obstruya. Una vez ya esto lo tengamos controlado, lo valoraríamos retirar y podremos embolizar el tracto con material reabsorbible como el Giftcoa. Este es un caso de una estenosis benigna, un varón de 45 años con antecedentes de una cirugía bariátrica por obesidad, con una hepatiyeyunostomía y una reconstrucción en IDRUS, que presenta una ictericia indolora y pruritos secundarios a la estenosis. Entonces tenía ya el drenaje, porque las prótesis biliares que nosotros, por lo menos las que nosotros tenemos, hay que pedirlas y tardan en venir. Entonces tenía ya el drenaje, le retiramos el drenaje a través de guía, colocamos el introductor y hacemos con la geografía y vemos claramente el punto de la estenosis sobre el que colocamos la prótesis reabsorbible. Una vez realizado el procedimiento, en bastantes casos el paciente va a presentar dolor o molestias, entonces podemos valorar de llevar un ratito a unas horas a reanimación, eso es lo que nos diga el anestesista. El cuidado de catéter va a requerir recambio de los apósitos cada 48 horas y del drenaje cada 6-8 semanas. Pacientes con drenajes internos externos se dejan al principio abiertos para que drenen todo ese exceso de bilis y luego los cerramos para que sean solo de manejo interno, para que la bilis tenga un curso normal. En los catéteres con drenajes externos o los internos que no toleran tanto el interno, el débito debe ser de 400-800 porque pueden asociar deshidratación y acidosis metabólica, por lo que administraríamos líquidos y bicarbonato. En casos de fuga biliar, intentaremos dejar el drenaje interno externo cerrado y retiraremos el catéter cuando ya hayamos realizado una colangiografía y veamos que la fuga ha desaparecido. Los pacientes con estenosis benignas a veces requieren varias dilataciones antes de colocar la prótesis. Y ya digo, si hay muchas dilataciones, intentaremos dejar el drenaje de seguridad porque a veces se produce movilidad y complicaciones. Complicaciones. La más frecuente, la hemobilia, que es normal en las primeras 24 o 48 horas. Por eso, una vez hayamos realizado el procedimiento, si tenemos hemobilia, vamos a recomendar lavados para evitar formación de coágulos y obstrucción del drenaje. En caso de que persista puede ser la sangre de causa arterial, portal o venosa, e incluso de alguna arteria intercostal o de la piel. En caso de que persista más allá de 48 horas o asocie melenas, habrá que revisar el drenaje porque puede que haya alguno de los orificios del catéter multiperforado esté en una rama en un vaso sanguíneo. Si se produce anemización o inestabilidad hemodinámica, realizaremos un escáner para descartar un sangrado activo. Que se produzca una fuga de biliar, una salida de bilis al peritoneo produciendo una peritonitis es relativamente frecuente y muy dolorosa. Entonces, en ese caso, el paciente, lo que debemos hacer es manejar el control del dolor con opiáceos. Esto es extensible a la colecistostomía, ¿vale? Porque aún así os pasa también con dolantina o con mórficos, es como mejor se controla. En la segunda complicación más frecuente es el catéter que dé problemas, que se salgan, que se obstruyan, que al paciente se dé un tirón, que salga algo de bilis pericatéter. En ese caso, lo que tenemos que descartar lo primero es que no se haya desplazado. Para eso la marca radiopaca que comentaba Alejandro antes es muy útil. Porque muchas veces nosotros no estamos allí y pasa y llaman al residente de guardia y no sabe qué hacer. Pues le hace una radiografía y vemos si la marca radiopaca se ha movido o está donde tendría que estar. Si está claramente fuera, porque igual simplemente se ha obstruido porque la bilis está muy densa, muy gorda, porque tiene infección, pero si se ha salido, pues entonces ya nos tocaría actuar, ¿vale? Complicaciones más graves, ya con colangitis, pancreatitis o sepsis, son bastante menos frecuentes y ya mucho menos frecuentes, sobre todo si lo hacemos ecoguiado, neumotoras o fístulas biliopleurales.
Es un poco la situación de las complicaciones. Aquí vemos un poco en la diapositiva, en la parte de abajo, como ahí se ha salido la marca radiopaca, que está claramente fuera, está casi a nivel de las costillas y al recolocarlo como debería estar, tendría que estar todo eso dentro de la vía biliar. Y esto es un poco lo que quería contar, ¿no? Un poco básico, ha ido un poco rápido, pero bueno, esto sería. Genial, muchas gracias, Beatriz. Bueno, gracias a los dos por las charlas. De momento no hay ninguna pregunta, pero voy a comenzar yo a romper el hielo, a ver si así la gente también se anima. Yo quería preguntar a Alejandro sobre el caso clínico que has presentado. Es una pregunta sobre su caso, pero es para los dos, ¿eh? Es un caso clínico que hiciste, de hecho, de guardia ayer y un poquito abrir el debate de cuándo se hace de guardia. O ¿esperáis al siguiente día? ¿Se hace el drenaje urgente? ¿Qué factores te hacen decidir, oye, este no puede esperar y este sí lo hago? O un poquito cómo funciona. Sí. Supongo que también es también una organización de cada hospital, Ujú. pero lo que sí que veo el factor común es la sepsis, el shock séptico de origen biliar. Un paciente que está en shock y que su origen es la vía biliar, lo que necesita es el drenaje y, o sea, sin el drenaje no va a haber antibióticos o fármacos vasoactivos que remonten a ese paciente. Tiene que drenarse para mejorar y es una indicación de ir a la guardia a un drenaje. Es la única indicación de abordaje biliar urgente desde mi punto de vista. Beatriz, vosotros, más o menos, supongo que también, ¿no? Nosotros es que la verdad, en nuestro hospital la endoscopia es muy fuerte, entonces, vamos, urgentes hacemos muy pocos, pero sí sería el paciente con colangitis séptico, que o ellos no están disponibles o que no han intentado y no han podido, básicamente, pero al Vale, final se reduce a bastante pocos pacientes. vale. Pero sí, Mira, y esto, pues, me viene a lo que iba a preguntar o sea, la segunda pregunta era cuál es el papel un poco nuestro y cuál es el papel de la CPRE, de los compañeros. Tú comentas que en tu hospital son muy potentes y lo hacen. ¿De guardia ellos están también o...? a ver, de guardia, CPR de guardia no hay siempre, pero, o sea, están, pues cuando está el que sabe hacerla, está. pero, pero suelen tener huecos para por la mañana, intentan forzar que se queden, que los pacientes se queden, o sea, todo lo que se puede hacer lo hagan ellos. La verdad es que son un poco acaparadores en ese sentido, o sea, Vale, son bastante agresivos ahí en eso. Pero bueno, es verdad que, oye, pues sí, también sí. En el caso de que está muy mal y que no te llegan, te llaman, pero es verdad. O cuando es un puente, también te llaman. a mí es que si 15 de agosto siempre me llaman, tengo que deciros. Claro, ese es otro clásico, que ahí sí que no hay nadie que sepa hacer endoscopia avanzada y te llaman. Exacto. Sí, yo Pero creo que muchas veces imaginando, quien nos llama, o sea, yo creo que la mayoría de veces quien nos llama no es el endoscopista que está diciendo que no lo pueden aguantar hasta mañana, porque por ellos lo aguantarían todos, sino muchas veces quien nos llama es el cirujano, es el intensivista, es el anestesista, es quien esté a mm, cargo del paciente realmente, quien entiende que es un paciente que no puede esperar por las ganas del endoscopista hacerlo al día siguiente, ¿no? ya, porque imaginando un mundo ideal, ¿eh? En el que no hay esta cosa de que ellos no tienen guardias, ¿creéis que este tipo de pacientes, por ejemplo, que tú has presentado ahora, tendría que ser primero de CPR o tendría que ser directamente nos tendrían que llamar a nosotros? ¿Tiene sentido? Yo creo que para una coledocolitiasis lo más sensato es Ellos, hacerlo ¿no? por la vía endoscópica, claro. Sí, sí. Sí, yo creo que sí también. Un Mm. poquito pensando en el que esté comenzando las guardias, ¿no? El junior que comience y le llamen, bueno, saber al menos. Muy bien, y después pues, otra pregunta que me surgía era la colecisto. No sé, supongo que a veces va a gustos, pero ¿se puede hacer transepática o directa? ¿De qué team sois o qué creéis Ujú. que es mejor, que es peor? A mí me gusta más hepática. Vale, Sí, sí, yo igual. Creo que da más estabilidad al catéter, te quedas más tranquilo, Sí. no sé, te da más tranquilidad. Cualquier fuga que tengas, en principio, quedaría dentro del hígado y se maneja mejor. vale. Sí, sí, totalmente, A de acuerdo. ver, mira, veo una pregunta en el chat.
Primero os felicitan, excelentes ponencias. ¿Cuántas punciones son seguras previo a colocar un drenaje de vía biliar? Felicidades a los ponentes. Como Pues mínimo es, para sentirte seguro de pincharlas, dices. Entiendo. no sé, Bien, ¿cuántos Es has que bien. no tenido que hay un hacer número antes de establecido, decir ¿no? de estar seguro o no de que tengas un número limitado de funciones? Es que no he entendido bien Yo la pregunta, perdón. entiendo, sí, yo entiendo que es cuántas funciones haces, ¿no? Cuando estás de guardia o cuántos son seguras hacer y cuándo te pones el límite. Y si no, que Ah, Douglas ok. vuelva a En un mismo escribir por el chat. paciente. En Yo, un yo mismo entiendo que paciente. sí, pero... Vale. Ah, Uf, bueno, no lo sé, yo, igual es el otro. Bueno, lo respondemos a del las dos preguntas y expertise, así. vale. Mm, bueno, te dejo a ti primero, vea. Y yo luego respondo de completo. Pues es que no sé, no sabría decir un número, pero bueno, yo creo que también en el momento de que cuando empieces al final, cada punción o cada vez que le pones contraste o tal, ves peor. Entonces llega un momento en el que sí que es verdad que es limitado porque como te empiezas a secarte, empiezas a no ver. Entonces, en el momento en que pienses que no estás viendo bien, yo ahí pararía. Creo que es en el momento que que ya no veas bien ni vía ni nada, o que no tengas muchísima contaminación con burbujas de aire en la eco y tal, yo creo que sería el momento de parar. O bueno, también depende de cada uno, de lo, pues, yo qué sé, de lo seguro que te Sí, sientas y eso, pero que no hay, Sí, no pienso que haya un 10 y en la 11 paras. Creo que no, que es sí, algo más sí. de cómo lo estás viendo en el momento. Sí, yo creo que Obviamente, los si el paciente se está artefactos, poniendo malo, pues también, claro, que hay veces que hay pacientes, a mí me pasó una vez, que me dijo la anestesista para porque se muere, porque le duele mucho y sí, se muere. Y vamos, es sí, verdad. Quiero decir sí, que al sí, final el paciente no es un procedimiento, o sea, tienes a un paciente que está delicado, o sea, que tienes sí, que pensar un poco también en el global. sí, yo creo sí. que Yo los creo que como artefactos nos dices, ponen en su sitio, ¿no? Yo creo que van totalmente. apareciendo tantos artefactos que tú mismo te das cuenta que ya no hay más opciones. Lo que sí, volver a transmitir el mensaje de que intentar atravesar la cápsula hepática la menor cantidad de veces posible. Incluso aprovechar la función fallida para, para volver a buscar otro radical, angulando más la aguja, pero aprovechando el mismo punto de punción. Creo que es un Sí, sí. fracaso cada vez que tenemos que cambiar de pinchazo en la cápsula hepática. Eso sí que nos debería contar como, nos debería pesar más cada punción nueva en la cápsula hepática, pero yo creo que las que podamos hacer simplemente cambiando la angulación está muy bien. Y, Sí, de hecho, y, y probablemente dime, la cápsula sea lo que más te limite, ¿no? O sea, si pinchar muchas veces la cápsula sí que es Sí, al más final sí que limitante hay aún. algo de fugaces, el paciente se empieza a poner mal, empieza a Sí, mm, moverse o lo que sea. Yo creo que también, que eso limitarlo lo más posible. además que si al final dejarás un catéter puesto, el drenaje que sea, ese drenaje estará ocluyendo esa punción única que habrás hecho en la cápsula. Aunque en el fondo ajá, hayas hecho 5 ángulos diferentes en la punción de la cápsula, si al final consigues dejar un drenaje, ese drenaje te hará como de stop al sangrado o a la fuga biliar. y Mm. otra pregunta a colación de esta que me viene a mí a la cabeza. Imaginaos, estáis de guardia o estamos de guardia y oye, no hay forma. Está muy poco dilatado, no hay forma de pincharlo y no hay forma. Y te pones tu límite y dices, oye, hasta aquí hemos llegado. En esos pacientes, si por ejemplo, no es un paciente que te ha llamado porque está con colangitis, ¿les ponéis una colecisto o que no? Es una Yo, medida que a veces se comenta. sí, Ya. yo creo que depende, ¿no? También tienes que tener muy claro, tener la certeza de que drenando la vesícula lo solucionarás. Si la obstrucción Ya, es distal al cístico, la Claro. desemboca del cístico, tiene sentido, exacto, ¿no? Pero si es un Klatskin, no tiene sentido drenar la vesícula. exacto, exacto. Mm. No, yo Y, creo y que solo en el caso de que sea colangítico, si no es, o sea, si es más de otra etiología, yo creo que parar y pues, intentarlo al día siguiente o lo que sea. sí, Sí, así es. Sí, y respecto al nivel de expertise, yo creo que sí, me gusta dejar también otro comentario y es que tenemos que aprovechar a nuestros adjuntos más senior que tienen mucha experiencia en la punción fluoroscópica para aprender de esto, porque o sea, no, las punciones femorales, las punciones radiales, cada vez las estamos haciendo absolutamente todas con ecografía, pero la punción guiada por fluoroscopia del lóbulo hepático derecho
Sí que digamos que es un arte que se perdería si no lo aprendemos de quienes las han hecho mucho durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que es importante ¿no? darle otra vez esa relevancia a esa técnica ahora mismo de rescate, pero que muchas veces nos saca de problemas en la guardia. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Mira, tenemos Mm. alguna pregunta más. Os vuelven a felicitar y preguntan, ¿alguna indicación para colocar un stent en agudo o siempre en un segundo tiempo? Yo en agudo, la verdad es que creo que siempre es mejor drenar en agudo que drene porque puede haber complicaciones y siempre le acabas de pinchar, puede haber hemofilia, colangitis. Yo esperaría, la verdad. No, no hay Que es mejor necesidad esperar. de correr. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Eh, Preguntan, tras hacer colecistostomía, ¿hacéis algún tipo de control para retirar el drenaje o lo dejáis en manos de los cirujanos? A ver, hablo por mis compañeros porque justo nosotros las hace la sección de radiología de abdomen, pero yo creo que las dejan en manos de los cirujanos, la verdad, que en cuanto los ven bien, se las quitan y ya está. No, la verdad es que creo que no las bajan, ¿no? Salvo alguno que vaya un poco mal, en general, en principio, no las controlan. Pero ya digo que no hablo por mí, que nos hacemos nosotros. Eh, en nuestro caso también, ¿no? Nosotros, la verdad es que no las hacemos de guardia. Eh, yo creo que Mm. deben hacer lo mismo. No sé vosotros, Vicente, ¿los hacéis Nosotros vosotros? sí las hacemos de urgencia la mayoría y luego sí que hacemos el control. Lo diferimos al menos 2, 3 semanas que haga tracto ese Ujú. control y en el control confirmar que el colédoco está permeable y si el colédoco está permeable y el paciente está clínicamente bien, pues ya retiramos la colecistostomía. Y luego eso pues va curando solo por segunda intención, lo que es el Ok, tracto y tal. Pero es importante dejarlo al menos 2, 3 semanas para que haga tracto y no haga un coleperitoneo al retirar el catéter. ok, Mm. perfecto. Mira, preguntan, ¿qué opinan del uso de los catéteres articulados en la vía biliar? Yo la No verdad, conozco no sé qué es un exactamente a qué catéter se refiere. articulado. Yo Ya no tampoco. tengo muy claro si se refiere a los deflectables o no sé a qué se refiere. Bueno, animo al asistente anónimo a que nos lo aclare y Yo estaremos creo encantados que de... el material que hemos hablado, la micropunción, el triaxial, la guía, es un material muy básico y, y no solemos necesitar artilugios diferentes, ¿no? Perfecto. Yo no sé si, Vicente, si tenéis alguna pregunta, si no, si queréis, pongo un casito y lo comentamos también para generar un poquito de debate. Sí, ponlo. Venga, pues vamos a ello. Voy a compartir pantalla y si queréis seguir haciendo preguntas, las resolvemos al acabar, ¿eh? A ver. Mira, este caso es un caso que la verdad es que me lo ha enviado nuestro compañero Rodrigo Alonso, también del grupo RF. Al no ser un caso mío, os podéis imaginar, hay algún cabo suelto seguro, pero bueno, yo creo que nos sirve simplemente para generar un poquito de debate y de preguntas. Es un varón de 68 años con antecedentes de cirrosis por alcohol, un hepatoca que se trató un par de años antes con ablación en 2 ocasiones y que a consecuencia de esto acaba haciendo una complicación con una lesión de la vía biliar, con fuga biliar y desarrollo progresivo de estenosis hilar. Y recientemente al paciente se le diagnostica en enero de este año de un glioblastoma frontal derecho al que se le hace resección tumoral y que necesita hacer radio y quimio adyuvantes. Entonces, mientras está haciendo pues, todo el estudio pretratamiento para comenzar la radio y para comenzar el tratamiento sistémico, el paciente comienza a desarrollar una ictericia obstructiva, mal estado general, sin fiebre y con una bilirrubina total que cuando la miran es de 15. Vale, os pongo este vídeo. Es un vídeo grabado de la propia pantalla, o sea que es posible que no se vea perfectamente, pero yo creo que ya nos sirve, ¿no? Una dilatación bastante marcada de la vía biliar intrahepática de ambos lóbulos, un poquito también de líquido, ascitis, y un poquito con esto, ay, no tenía presentación, perdón.
Bueno, y un poquito con esta imagen, pues era por preguntaros, con un paciente así, ¿qué os proponéis de entrada? ¿O qué drenaje haríais de entrada? ¿O creéis que es para drenaje? ¿Qué pensáis? Porque No me los quedó oncólogos claro. dicen que no, los oncólogos dicen que no le hacen quimio con esta bili. Es yo creo que el abordaje de la vía biliar que esté más dilatada y valorar si requiere la misma colangiografía, ver si los izquierdos y los derechos se comunican eh, para valorar la punción contralateral. Mm. Sí, ¿no? Voy a centralizar el primero uno de los drenajes por el Ujú. lado que mejor, por el abordaje que mejor veas que lo vas a hacer. Y si en la colangiografía sobre todo ves que se comunican o que con un drenaje que arreglas, o sea, se drenan los dos lados, pues igual de momento que aguante con eso. Y si no, pues valorar ponerle uno contralateral. Y Vale, un poco luego en función de cómo vaya el paciente de su esperanza de vida, igual pues valorar ponerle un stent más a largo plazo, pero un poco en función también con lo que tiene este paciente, con el glioblastoma y tal, pues ver un poco si merece la pena o no. sí. Sí, la verdad es que lo que hicieron fue llevarlo a la sala. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Lo ibais a la sala. A este paciente ya lo habéis dicho en la presentación. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Teniendo ascitis, solo para remarcarlo para los juniors. Quizás lo primero, ¿no? Tendríamos que drenarle la Ujú. ascitis. No sé si lo hacéis en la sala o lo hacéis ya previamente. Nosotros depende del caso. Bueno, yo Sí, muchas sí. veces si veo que es mucha, que es una osteoartritis muy voluminosa el día anterior, porque para que vaya vaciando, porque si no, hasta que digamos Exacto. quede mejor, pues tarda mucho. Y si no, o si no, yo qué sé, si no se lo han hecho en la planta los de digestivo porque está en el digestivo y no se lo han hecho, yo qué sé, pues en el momento. Pero si es mucho, yo prefiero el día anterior, la verdad. Y en esos casos también priorizar el drenaje, el abordaje izquierdo. Sí. Vale. Os voy a poner también otro vídeo de lo que hicieron. Tal y como habéis dicho, un poquito quería, ¿no? Generar el debate de si de entrada vais a hacer punción bilateral, si mejor un lado y el otro preservarlo, a no ser, bueno, o depende de lo que veáis en el angio, que ya lo habéis respondido, y es un poquito también lo que hicieron ellos. Hicieron una primera punción derecha, que podéis ver aquí, ¿no? Aquí pone en contraste, y de momento sí que parece, ¿no? Que no comunica con la izquierda. Lo paso porque soy un poco impaciente. Vale, veis, ¿no? Toda la vía biliar derecha sí que se tiñe, pero sí que es verdad que parece que quizás no comunica con el lado izquierdo. Aquí he pinchado el izquierdo, pasan la guía y el paciente acaba con dos drenajes. Em, la pregunta un poquito ahora es, en este caso, yo la verdad es que no tengo datos de por qué el paciente lleva una prótesis plástica que la lleva, y lo que quería preguntaros es, este caso, por ejemplo, ¿es un caso que en vuestros hospitales se hace un primer intento por CPRE o es un caso que creéis que es mejor para directamente hacerlo por intervencionismo? Yo creo que es un caso mejor para intervencionismo. Otra cosa es que los de la CPR lo intenten primero. Claro, porque son de gente insistente. Pero yo creo que unas lesiones ciliares, lesiones de la zona de la bifurcación son mejores tratamiento de esa radiología. Sí, sí, de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y después, otra pregunta que podría surgirnos con el caso es, no sé en vuestros hospitales cómo es, pero ¿qué nivel de bilirrubina o qué porcentaje de bajada consideráis ok o consideran los oncólogos ok para comenzar la quimio? ¿Depende del caso o cómo lo hacéis? Sí, en nuestro hospital nos piden al menos bajar a 3 miligramos por decilitro la bilirrubina total para poder administrar quimioterapia. Y yo creo que también. Mm. Vale. ¿Vosotros, Vicente?
¿Tenéis Sí, algún también, no? diría que también, sí. Vale. Y la verdad es que no tengo más datos de este paciente, así que ahora ya es todo que imaginemos, pero ¿cuál es el siguiente paso, no? El paciente tenemos un doble drenaje. ¿Qué pensáis en este paciente? ¿Se le podría poner un stent? En caso de que sí, ¿qué tipo de stent? Teniendo en cuenta el tipo de lesión que es. Claro, es que este paciente, la estenosis es benigna, pero el paciente tiene una condición maligna que no tiene que ver con la vía biliar en Exacto. este momento. Entonces yo creo que un Ujú. poco en función de la esperanza de vida. Porque si va a tener una esperanza de vida por el blastoma relativamente corta, pues un metálico, porque tardas menos en ponérselo, porque el otro, pues ya digo que, no sé si de todo el mundo, pero tardan cuando al final la persona medida, tardan mucho en llegar y tal, y a veces habría que ponerle dos, entonces, al ser una lesión miliar. Entonces, por la estenosis, por la etiología de la estenosis, claro, es biodegradable, pero por la condición del paciente, pues habría que verlo. Sí, Yo también iría para un doble stent metálico. vale. Si en el caso, no, yo creo que ya queda claro, pero por remarcarlo para los juniors. En el caso de que el paciente no tuviera una lesión benigna, si esta lesión fuera maligna, no tendríamos dudas, ¿no? Quizás sería directamente metálico. Totalmente, sí. Sí, Sí, yo creo que el algoritmo es maligna, metálico, benigna, biodegradable. Sí, sí. No es un algoritmo muy complejo. perfecto. Pues este era el caso clínico que podíamos debatir un poco. Eh, la verdad que ahora ya no tenemos más preguntas en el chat y ya estamos llegando a la hora. Así que vamos a ir cerrando. Agradeceros a los dos las charlas, que la verdad que han sido súper buenas y súper claras. Al final es lo que necesitan los juniors, que son los que ven este tipo de webinars. Y al resto, pues nada, el último webinar del curso. Buenas vacaciones a los que tengáis. A los que no, pues buenas guardias. Mucha fuerza, mucho ánimo. Y nos vemos otra vez en octubre. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas gracias. Adiós. Luego, Buenas vacaciones. Adiós.